Bien, a ver chicos, con respecto al ejercicio del método simplex, se utiliza para cuando son más de dos variables que se tienen que estar revisando. En este caso hay que se refiere a tres máquinas, ¿no? Perdón. Bueno, nos dice aquí el problema que una empresa está viendo qué productos puede fabricar y qué no, de acuerdo al número de ganancia, ¿no? Al nivel de utilidad que cada uno tiene. Bueno, aquí tenemos que tiene la fresadora con 50 horas de trabajo, que puede trabajar 50 horas. El torno puede trabajar 350, la rectificadora 150. Y bueno, para ellos, para hacer tres productos, bueno, la fresadora se tarda 9 horas, el producto 2 se tarda 3, para el producto 3 se tarda 5. En el torno se tarda el producto 5 horas, el producto 1, el producto 2 se tarda 4 horas y en el producto 3 no se utiliza el torno, por eso ahí no tenemos 0 horas. Bien, para la rectificadora en el producto 1 se tarda 3 horas, para el producto 2 no se utiliza la rectificadora y para el producto 3 la rectificadora tiene 2 horas. Bueno, como lo vemos aquí en la parte primordial, nos dice que en el departamento de ventas indica potenciales productos para 1 y 2 exceden la tasa de producción y que las ventas potenciales del producto 3 son 20 unidades por semana. La ganancia utilitaria respectiva es de 50, 20, 25 para los productos 1, 3, 1, 2 y 3. El objetivo es determinar cuántos productos de cada tipo debe producir la compañía para maximizar su ganancia. Bien, bueno, entonces aquí nosotros tenemos que hacer nuestra tabla. Tenemos tres variables y tres productos, tres máquinas y tres productos. Sabemos cuántas horas puede trabajar una máquina y cuántas horas se emplea en cada producto. Bueno, aquí lo voy a poner. El ejercicio ya lo desarrollé para que sea más rápido el tutorial, pero espero no generar ningún conflicto. Lo voy a ir explicando, ¿sale? Bueno, entonces aquí tenemos a ver, permítame, lo acomodo. Ok, ahí está. Bien, tenemos en el primer recuadro, que estoy señalando, tenemos que el producto 1, ¿sí? El producto 1 tarda 9 horas en la fresadora, 5 en el torno, 3 en la rectificadora y nos da una ganancia de 50 pesos. El producto 2 se tarda 3 horas en la fresadora, 4 en el torno y no utiliza la rectificadora dándonos 20 pesos de ganancia. El producto 3 tarda 5 horas en la fresadora, no se utiliza el torno. En la rectificadora tarda 2 horas y nos da una utilidad de 25 pesos el equipo, ¿no? Bien, entonces, bueno, para la fresadora ya sabemos que puede trabajar 500 horas seguidas, el torno puede trabajar 350 horas, la rectificadora 150 horas. Bien, y bueno, lo que nosotros vamos a buscar es precisamente la ganancia, ver cuál de estos productos debemos de producir y cuánto para obtener el máximo de ganancia. Aquí tenemos nuestra ganancia, que decimos que X1 se ganan 50 pesos, el X2 se ganan 20 pesos, del X3 se ganan 25 pesos. En suma nos deben dar la máxima ganancia. Bien, para eso el primer paso en el método simplex es especificar las restricciones y la función objetivo. En este caso la función objetivo la tenemos aquí. Es esta, la función objetivo, donde nos dice que debemos maximizar Z cuando multiplicando 50 por el número de productos de X1, 20 por el producto 2 y 25 por el producto 3. ¿Sale? Bien, entonces las restricciones, bueno, ¿qué nos dice? Aquí nos da la pauta que puede existir la situación en la que los productos pueden ser mayor o iguales que cero. Aquí sí se pueden igualar a cero porque hay productos que ya que posiblemente se dejen de producir ya que no generan o no representan una ganancia para poder optimizarla, ¿no? Entonces vemos que aquí X1 es mayor o igual a 0, X2 es mayor o igual a 0, X3 es mayor o igual a 0, nunca pueden ser negativos, deben ser positivos. Bien. Después tenemos las restricciones. Aquí tenemos la primera restricción que nos dice que el producto o la fresadora puede trabajar en menos o igual a 500 horas
Y para ello, para el producto 1 se tarda 9 horas, para el producto 2 se tarda 3 horas, para el producto 3 se tarda 5 horas. Bueno, esa es la restricción 1. La restricción 2 es esta precisamente, donde hablamos sobre el torno. El torno se tarda 5 horas en el producto 1, 4 horas en el producto 2, 0 horas en el producto 3, teniendo disponible de menos o igual a 350 horas. Lo mismo sucede para el caso de la restricción 3, donde tenemos que el producto 1 se tarda 3 horas en la rectificadora, el producto 2 no lo utiliza y el producto 3 se tarda 2 horas, teniendo disponible de menos o igual a 150 horas de trabajo para poder optimizar los tiempos y tener la ganancia, ¿sale? Bien, eso es el primer paso que debemos de tener en el método simplex. Después viene la parte donde tenemos que hacer igualdades, ¿sí? Ahora aquí le voy por pasos. Ok, aquí. Tenemos que hacer igualdades. ¿Por qué igualdades? Porque vamos a tener que despejar las variables de nuestra tabla y empezar a hacer una serie de iteraciones. ¿Qué es una iteración? Una iteración es la repetición de un procedimiento cierto número de veces, ¿no? Hasta que una condición se cumple, se deja de repetir el proceso. Cuando eso sucede, quiere decir que hemos encontrado la solución más óptima, ¿sale? Bien, entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este método? Pues tenemos que igualar la función z, la función de maximizar a 0. Si lo vemos aquí, lo estamos igualando a 0. ¿Por qué? Porque si z representa nuestro máximo, entonces si yo le resto las horas que se lleva el producto 1, la ganancia que se lleva el producto 1, la ganancia que se lleva el producto 2 y la ganancia que se lleva el producto 3, más las variables de holgura, es decir, lo que puedo yo, con lo que yo puedo disponer, me debe dar igual a 0, porque z es el máximo, menos todo el conjunto de estos elementos, pues nos tiene que dar 0, es una situación de lógica, ¿sale? Bien, ¿de dónde salió S1, S2 y S3? Bueno, la S1, S2 y S3 se les conoce como variables de holgura, es decir, que podemos nosotros utilizar para poder justificar o tener una igualdad en las restricciones. Si lo ven aquí, ya están igualadas, ¿sí? Del lado izquierdo aquí aparecen de menores o iguales y aquí ya aparecen iguales. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo la misma restricción y agregándole la variable de holgura 1 a la restricción 1, la variable de holgura 2 a la restricción 2 y la variable de holgura 3 a la restricción 3. Y con eso ya estamos igualando todo esto que tenemos aquí. Ya los hemos igualado. Entonces, una vez que hacemos eso, bueno, ya podemos nosotros crear una tabla que ya es un poquito más extensa, puesto que ya viene el cruce de variables simples, variables de entrada y variables de salida, y bueno, también las variables de holgura. Bueno, ¿cómo lo ponemos? Bueno, aquí tenemos, es muy simple, bueno, tenemos la variable de holgura 1, la variable de holgura 2 y la variable de holgura 3, ¿sale? ¿A cuál es a la que nos referimos? Pues nos estamos refiriendo a estas funciones que tenemos aquí. Ajá. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver cómo se llena este cuadro. Porque aquí ya lo tengo lleno para no ir demorándome en el ejercicio, ¿no? Bien, si lo vemos aquí, vamos con la holgura 1. Ok. Si vamos con la holgura 1 que tengo aquí, ¿sí? Vamos a ver que aquí no existe z. Vamos con esto, aquí. Ahí está. No existe z, por lo tanto, se llena con puros coeficientes. Bueno, es algo que no había marcado. Se llena con puros coeficientes. Si vemos aquí, tenemos un 9, tenemos un 3, un 5, y aquí en ese 1, aunque no lo veamos, tenemos un 1, ¿sí? Por lo tanto, aquí z, pues tiene 0. 0. ¿Por qué? Porque no existe z en esta restricción. Es por eso que aquí tenemos un 0 en este cuadro, ¿sale? Bien, vemos el 9, ¿de dónde salió? Pues ya lo vemos que depende de x1 y corresponde a esta columna que tenemos aquí,
9 de x1. x2 tiene un 3 de coeficiente, es el 3 que tenemos aquí. x3 tiene un 5, entonces aquí está el 5. La S, bueno, la variable de holgura 1 tiene coeficiente 1. Entonces es por eso que ahí sale el 1 que tenemos de este lado. Tenemos aquí el 1. Bien. Ok, en esa misma restricción no tenemos variables de holgura 2, ni tampoco tenemos variables de holgura 3, por eso están ceros, como sucedió con Z. No tenemos esas variables en la primera restricción. ¿Sale? Después, ¿dónde está el 500 que tenemos aquí? Bueno, ya sabemos que es este 500 que aparece acá. ¿Sale? Bien, ahorita vemos lo de la razón. Vamos a checar los otros renglones y lo vemos con la restricción 2 y vemos que es igual, Z no existe. Entonces, al no tener Z, pues tiene 0, el coeficiente de x1 es 5, el coeficiente de x2 es 4, el coeficiente de x3 es 0, el coeficiente de la variable de holgura es 0 porque no tenemos aquí ninguna variable de holgura 1. El coeficiente de la holgura 2 es 1, no tenemos coeficiente de la holgura 3 y bueno, el valor es 350. Ahí ya lo podemos ir viendo, ¿sale? Bien, lo mismo con S3, es exactamente lo mismo. Z no la tenemos, ¿sale? Tiene un 0, x1 tiene 3, x2 tiene 0, x3 tiene 2, S1 que es la holgura no existe, entonces tiene 0, la holgura 2 tampoco está, tiene 0, la holgura 3 sí está, tiene un coeficiente 1, me estoy refiriendo a este punto, y el valor de esa fila pues es 150, aquí lo tenemos, ¿sale? Bien, ahora ya tenemos, bueno, nos falta Z, también hay que poner Z, tenemos la variable Z, aquí a ver, voy a hacer algunos borrones para que no, ok, ahí estamos, ¿no? Bien, entonces voy con ok, el rojo, bien, entonces tenemos Z, fíjense, Z está aquí, tenemos la función objetivo y lo que vamos a hacer es igual llenarla. Vamos a ver que Z ahora sí existe. Aquí está. Z sí existe. Entonces tiene un coeficiente 1. X1 tiene un coeficiente menos 50. Obsérvenlo. Esto es muy importante porque es lo que nos va a decir cuántas veces vamos a hacer el proceso. Tenemos menos 20. Menos 20 que corresponde a X2. Aquí lo tengo. Tenemos a menos 25 que corresponde a x3 y como ven aquí en Z sí aparece S1, S2 y S3 que son las tres variables de holgura, entonces por eso tienen un coeficiente 1, 1, 1 y bueno su valor pues es 0, ¿no? Porque todo está igualado a 0, ¿sí? Entonces ya vimos de dónde se llenó esta tabla, ¿sale? Bien, ahora, y que ya vimos que ya cómo se llenó, vamos a ver a qué se refiere esta parte y es donde empieza la iteración, tiene que ver con la razón. Bien, entonces, bueno, aquí le podría poner el número 1 y nos dice que para repetir la iteración debemos seleccionar la columna pivote, dividiendo el valor entre la columna con el coeficiente más bajo de la fila Z. En este caso es el menos 50. ¿Sí? Si lo vemos aquí, este es el valor más pequeño o más negativo, ¿sí? Que tenemos de Z. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, toda esta columna, así como la estoy marcando, ¿sí? Vamos a tener que dividirle el valor, lo que tiene aquí en valor, lo vamos a dividir, a ver si ahí le pongo un signo de división, entre esta columna, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros obtengamos la razón, que es este valor que tenemos aquí, ¿sí? Este valor, bueno, ok, este de aquí que estoy poniendo, ¿sale? Y lo hacemos, si dividimos
500, el valor 500 entre 9 nos va a dar 55.55. Aquí, bueno, en el programa que utilicé me lo da mucho en decimales y ya lo dejé así, pero lo ideal es que se trabaje en fracción, ¿eh? Porque en fracción no se pierde valor. Sin embargo, cuando trabajamos en decimales, por lo regular se trunca valor y ya no se llega a dar un resultado, pues exacto, ¿no? Es muy raro que se llegue a dar un valor exacto cuando se trabaja en fracciones o divisiones, pero bueno, así lo podemos manejar como una aproximado, no hay problema. Dividimos 350 entre 5, nos da 70. Dividimos 150 entre 3, nos da 50. Y la columna Z ya no le sacamos ninguna razón porque esa es la que nos está marcando el pivote. O sea, eso, lo puedes hacer, pero no tiene ningún sentido. Además, 0 entre 50, pues es 0, ¿no? No tiene caso. No cuentan aparte. Bien, entonces, ok, ya encontramos la razón. Aquí ya las tenemos enlistadas. Aquí estamos encontrando la razón de la fila S1, fila S2 y fila S3. Chequen que estoy hablando de filas, es decir, de estas que tengo aquí. No de las columnas, sino de las filas. Entonces ya ahí tenemos los valores. Y bueno, ya tenemos divididos. Bueno, el siguiente punto que nos marca aquí el problema, o el método mejor dicho, solo se dividen las filas de la variable de holgura S1, S2 y S3. En este caso se selecciona el más bajo y se utiliza el valor que intersecta la fila y la columna pivote. Bueno, ¿qué quiere decir? Que aquí de estos tres valores que encontramos en la razón, el más pequeño de todos es el 50. Ajá, y corresponde a la fila S3 o la fila de holgura S3. Entonces, seleccionamos esta fila y hasta aquí sombreada de color azul, como un azul turquesa, y encontramos que el 3 es el que se intersecta. Se intersecta con la columna que es el pivote por tener menor valor de Z y por ser la fila que tiene menor valor en la razón. Entonces vemos que aquí se encuentra el 3. Ok, ¿qué hay que hacer con ese 3? O con ese pivote ya que encontramos, porque es el que intersecta tanto filas como columnas. Lo que debemos de hacer es convertirlo a 1. Ajá, ¿por qué? Porque este 3 se va a convertir a 1 y los otros valores que tenemos arriba y abajo los debemos convertir a 0. Si aquí lo observan, en este cuadro todavía, donde estoy señalando, tenemos una diagonal, una matriz de identidad. ¿Sí? Una matriz de identidad que más adelante a lo mejor vamos a ver. Y bueno, tiene ahí todos son ceros excepto la diagonal del primero al último elemento de una matriz de 3x3. Esta es una matriz de 3x3. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que este 3 se va a convertir a 1 y el 5, el 9 y el menos 50 se deben convertir a ceros. ¿Sí? Y aquí empieza la iteración y es el mismo procedimiento. Siempre que exista un negativo en la fila Z, se tiene que realizar. Ajá, hasta que encontremos ceros o valores positivos, ¿sí? Ya hasta ahí se deja de hacer el ejercicio y ahí se encuentra la solución más óptima. Bueno, vamos a revisarlo. Bien, entonces les comentaba, ese 3, que es el pivote, ¿sí? Está en la fila, en el renglón 3. Si los enumeramos, pues decimos que este es el renglón 1, renglón 2, renglón 3 y renglón 4, ¿sale? Para que no, bueno, sea un poquito menos complejo, ¿sale? Entonces nos dice, se divide toda la fila pivote entre 3 para convertir la intersección en 1, es decir, el renglón 3 va a ser igual a renglón 3 entre 3, pero no solamente el 3, sino todo el renglón, ¿sí? Y lo vemos acá abajo. Lo voy a ir bajando, aquí está, ok. Y vemos que para obtener el renglón 3, aquí los puse como cabeceras, el renglón 3, pues en la columna Z, en esta columna Z, tengo un 0. 0 entre 3 me va a dar 0, entonces es el 0 que yo acabo de escribir aquí, ¿sí? Aquí, este de aquí, ¿sale? Voy con el siguiente, x1 tiene un 3, aquí está, siempre es tomando la tabla anterior para crear una nueva. Aquí tengo el 3 entre 3 a 1, entonces ya logré lo que quería, que es convertirlo a 1, ¿sale?
Voy con el siguiente elemento. En x2, en la columna x2, tengo un 0. Aquí está un 0. 0 entre 3, pues me va a dar un 0. Por lo tanto, aquí escribo un 0. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Tengo un 2 en x3, que es este. x3 tengo un 2 entre 3, pues me va a dar 0.66. Aquí, ya desde aquí empiezan los problemas con los decimales. Yo he trabajado con fracción, sin embargo aquí es un poquito más complicado y ya lo dejé con 3 decimales, ¿no? Entonces, de hecho son 2 tercios, ¿sí? 2 tercios. Y ya lo dejamos en decimal, 0.66, ¿sale? Y bueno, tenemos el 0, en S1, aquí está S1, 0 entre 3, igual a 0, aquí está. En S2 tenemos también un 0, 0 entre 3, 0. En S1 tenemos 1, perdón, en S3, aquí está S3. S3 tiene un 1, que es el 1 que estamos poniendo aquí. 1 entre 3 es a 0.33, o sea, un tercio. Lo dejamos aquí. Bien, en valor tenemos 150, aquí está 150. Y lo dividimos entre 3, nos quedan 50. ¿Sí estamos? Y ya encontramos, digamos, el primer paso de nuestra nueva tabla, de nuestra primera iteración. Bien, lo que queríamos era convertir este 3 que estaba aquí, convertirlo en 1. Ya lo logramos. Ahora lo que nos falta es convertir estos x1 en S1 y S2 y Z, convertirlos en 0. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos tenemos que ir por renglón. Este es el renglón 1. Y lo que estamos haciendo es utilizando esta fórmula que tenemos aquí. ¿Sí? Que al renglón 1 va a ser igual al renglón 1 menos 3 veces el renglón 3. Aquí es una acomodación de sumas y restas de tal manera que podamos convertirlo a 0. Debemos de ajustar nuestra fórmula solamente al elemento que nos interesa, que en este caso es este. ¿Por qué? Porque esta es la columna pivote. Debo de acomodar mi fórmula de tal manera que aquí me dé un resultado, independientemente de los demás valores que me den, no me va a afectar. El que me interesa es que este se convierta en 0. ¿Sale? Entonces, sustituimos, ya lo tenemos aquí, en la columna Z, ¿sí? En la columna Z tenemos un 0 en el renglón 1. Aquí está. 0, de hecho aquí está. En el renglón 1 tenemos un 0. Y le vamos a restar 3 veces multiplicado por 0. Bueno, ahí nos da 0, por lo tanto aquí está el primer 0. Vamos a ver en el siguiente, tiene un 9. Aquí es lo que nos interesa, que este se vuelva 0. Aquí tenemos el 9, que es en x1. En x1. Entonces tenemos 9 menos 3 veces el renglón 3, que en este caso tiene un 3 aquí. Entonces, 3 por 3, 9, pero como es menos, 9 menos 9 nos da 0 y ya logramos este 0 que era el que queríamos. ¿Sí? Y seguimos con todo el renglón. En el renglón 1 tenemos, en x2 tenemos un 3, aquí está. Y en el renglón 3 tenemos un 0. Entonces sustituimos en nuestra fórmula que ya hicimos. Tenemos el 3 aquí y el 0 acá. Entonces 3 menos 3 por 0 nos da 3. Entonces por eso ahí sale ese 3 que tenemos aquí. Bien. Después x3. x3 tiene un 5. Y la fila 3 o el renglón 3 tiene un 2. Sustituimos y decimos que tenemos 5 menos 3 por 2 es 5 menos 6, nos queda menos 1. Por eso tenemos aquí un menos 1. Y así nuevamente vean, tenemos el siguiente renglón. Renglón 1 menos 3 veces el renglón 3. Sustituimos y tenemos 1 multiplicado, menos por 3 por 0, entonces nos queda 1, que es el que tenemos aquí. Bien, S2, ambos tienen ceros, ¿sí? Entonces todo número multiplicado por 0, pues nos va a dar 0, ¿no? Aquí está, de hecho aquí lo tenemos, 0, 0, menos 3 por 0, 0, entonces 0 menos 0, 0, ¿sale?
Bien, lo checamos con S3. S3 tiene un 0 en el renglón 1 y un 1 en el renglón 3. Entonces, sustituimos 0 menos 3 por 1, menos 3. Es por eso que aquí tenemos este menos 3. ¿Sale? Y bueno, aquí le vamos haciendo lo mismo con el valor. Valor tiene 500 en el renglón 1 y en la fila 3 o en el renglón 3 tiene 150. Sustituimos en nuestra fórmula. Si ven, nuestra fórmula fue la misma para todos. Entonces, 500 menos 3 veces 150, entonces nos quedan solamente 50. Y es ese 50 que está aquí. ¿Vale? Y así como logré convertir ese 0 de x1, este de aquí, ¿sí? Tengo que hacerlo con el renglón 2 y con el renglón 4, porque son los que me faltan. Si lo ven, el renglón 2, acá, ya trabajé el renglón 1, ahora tengo que hacer lo mismo con el renglón 2 y con el renglón 4. Que claro, aquí las fórmulas son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptar nuestra fórmula de tal manera que nos dé ceros, ¿sí? Que nos den ceros para que nosotros cumplamos con esta columna pivote, ¿sí? Donde el pivote original o el pivote eje sea un 1 y todos sus demás elementos de esa columna sean ceros. Entonces de esa manera ya se van moviendo los valores, ¿no? Bien, si lo vemos aquí, pueden ponerle pausa en el video para que chequen cómo se hizo la operación para el renglón 2. Yo lo hago bueno, sigo la lógica del método de Gauss-Jordan, que tiene que ver un poquito. Y lo que hago es simple, vean, por ejemplo, con el renglón 2, ¿cómo es que yo formulé pues esta expresión de resta, ¿no? Estoy diciendo que al renglón 2 le voy a restar 3 veces, perdón, al renglón 2 le voy a restar la multiplicación del renglón 3 por 5 quintos, perdón, por 5 tercios, ¿sale? ¿De dónde saqué ese 5 tercios? Bueno, muy simple, chavos, vean. El que quiero convertir a 0 es a este 5, ¿no? Porque voy con el renglón 2. Entonces, al que quiero convertir en 0 es a ese 5. Entonces, muy simple. Lo que hago es tomar este 5 y colocarlo como numerador en una fracción y el 3 colocarlo como un denominador y después multiplicarlo por el renglón pivote para que de esa manera a la hora que yo lo convierta pues me dé un 0. Bueno, independientemente de los demás. Yo lo que busco es que este 5 se vuelva un 0. Y fíjate, lo tengo en esta parte. Es x1, aquí lo tengo. Aquí lo voy a señalar. Ok. A ver si lo puedo rayar. Aquí está. ¿Sí? Aquí en esta ecuación yo estoy poniendo 5. Estoy tomando el 5, si lo ves el 5 tercios, lo aplico en todos y nada más sustituyo renglón 3, el valor que tengo en renglón 3 y el valor que tengo en renglón 2 y lo resuelvo. ¿Sí? Aquí 5 menos 3 veces 5 tercios, entonces 3 por 5, 15, entre 3, 5, como es negativo, sale 5 por 5, 5 menos 5, nos da 0. Y eso es lo que nos interesa, que este 0, que este 5 que estaba aquí, se convierta en 0. Y al aplicar la misma fórmula en todos los demás, bueno, pues voy encontrando los demás valores de los otros, elementos. Si lo ves, estos valores que tengo aquí como resultados en la tercera operación, pues corresponden al renglón 2. 0, 0, 4, menos 3.33, 0, 1, menos 1, 6, 6, 6, 100 y bueno, hasta ahí, 100, hasta ahí 100. ¿Sí? La razón se calcula después. Esta todavía no la considero. ¿Sale? Si observan el renglón 4, sucede lo mismo. En el renglón 4 yo necesito que este 50 se convierta en 0, ¿no? Es negativo, menos 50. Hago lo mismo. Tomo este menos 50 y lo pongo como un numerador. Aquí está, ahí lo estoy señalando. ¿Sí? Tomo el 3. Bueno, aquí tengo
un error de edición porque no es 30, es 3. Déjenlo corrijo. De hecho, en la fórmula está bien, abajo. Entonces, ahora sí ya. Ok, aquí está. Entonces tomo el menos 50, lo pongo como numerador. Tomo el 3, que es la fila pivote o el elemento pivote, y lo pongo como un numerador. Entonces ya tengo menos 5 tercios. Y eso lo multiplico por el renglón 3, que es el pivote. Y bueno, y al tener ese resultado, pues ya nada más se lo resto de R4 del rectángulo 4, del renglón 4, perdón. Y lo encontramos aquí donde X1. Aquí está. Aquí está. ¿Sale? Vemos que X1 en esa columna vale menos 50. ¿Sale? Entonces yo le voy a aplicar mi fórmula. Y ya les expliqué más o menos cómo se arma para sumas y restas con multiplicación y que nos dé 0. Para que nos dé 1 nada más es dividirlo entre el mismo valor. Pero para que nos dé 0 es un acomodo de sumas y restas. Ajá, incluso multiplicaciones y divisiones. Ya depende de cómo ustedes lo vayan trabajando. Bien, entonces tenemos menos 50. Menos 3 por menos 50 nos da 150 positivo. Entre 3 nos da 50 positivo. Menos 50 más 50. Y ahí está el contraste que nos permite convertirlo a 0. ¿Sí? Y bueno, ya aplicando la fórmula en todos los demás elementos, sustituyendo el valor del renglón 4 y el renglón 3, pues encontramos todos estos valores, que es 1, 0, menos 20, 8.33, 1, 1, 17.6666. Esa es una periódica, por eso lo redondeé a 7. Y bueno, tenemos, aquí ya aparece nuestra primer ganancia. Tenemos con esos valores, si nosotros decidiéramos producir con esos valores, tendremos una ganancia de 2.500 pesos. ¿Sale? Y bueno, aquí ya los encontramos. Es el renglón 3, que era el renglón 4 que les comentaba. Observen que son los mismos valores que tengo acá en las operaciones aquí. ¿Sí? Bien. Ok, ya lo hicimos por primera vez, ya encontramos una primer ganancia, que era esta que les comentaba, la de 2.500 pesos, ¿sale? Sin embargo, no es la solución más adecuada. ¿Por qué? Porque si lo vemos aquí en el texto, nos dice que el paso o la iteración se tiene que repetir. Una iteración significa que vas a volver a repetir el proceso una y otra vez, las veces que sean necesarios, hasta que se cumpla una condición. Una condición, ¿sí? Condición. Bueno, ahí intenté escribir una condición, ¿sale? Ok, entonces, ¿cuál es la condición? Que mientras existan negativos en la fila Z, aquí en la fila Z, aquí lo tengo, mientras existan valores en toda esa fila, no hemos terminado el ejercicio. Y bueno, aquí para nuestro ejemplo, pues vemos que todavía tenemos un menos 20. Aquí está. Tenemos este menos 20. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues volver a repetir los pasos. ¿Sí? Volver a encontrar la razón. Aquí ya, como tenemos el menos 20, ya sabemos que esta columna de X2 va a ser nuestra columna pivote. ¿Sí? Columna pivote. Falta encontrar la fila para que al momento de identificar dónde se cruzan, encontremos el verdadero pivote. Ajá. Ahorita es columna pivote. Nos falta, ahorita vamos a localizar fila pivote y cuando se crucen encontramos el pivote. ¿Sale? Bueno, como lo ven aquí, lo expresa, si se revisa si existen valores negativos en el renglón Z, en este caso sí existe, es el menos 20 en X2. Aquí era X2. Ajá. Al existir esta situación se repite el proceso desde la localización de la columna y fila pivote, que era lo que les comentaba. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la fila de pivote? Pues aplicando la fórmula de la razón. Aquí lo tenemos, que es el valor dividido entre x2 por toda la columna de x2 y se toma el valor más negativo de z. En este caso es menos 20. Entonces nuestra columna pivote pues es esta de aquí. Esta de aquí, ¿sale? Bueno, lo resolvemos. Tenemos aquí el valor es 50 entre 3. Aquí véanlo. 50 el valor 50 entre 3. Pues nos da 1666.
25 entre 4 nos da, perdón, 100, 100, 100, 100, 100. 100 entre 4 nos da 25. 50 entre 0, pues nos va a dar un valor infinito, porque recuerden que eso no está definido. 50, una división entre 0 es infinita, entonces, bueno, es un valor que se considera inalcanzable, ¿no? Porque no hay un, no se llega a un valor exacto. Bueno, entonces, como esta es infinita, bueno, esta se descarta, no podemos decir que es la más pequeña, y tomamos de estas dos la más pequeña. Hay que tener presente que si sale negativo, los negativos no cuentan, solamente el valor más pequeño. ¿Sale? Bueno, entonces aquí el más pequeño, pues ese es S1, en este caso ya está iluminado de amarillo, con 16.66. Entonces aquí ya lo tengo identificado con la franja, bueno, con el color azul, azul turquesa, y sabemos que en este caso ya encontramos la fila pivote, y el pivote en esta iteración pues es el 3, ¿sí? Ahí ya encontramos el 3. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese pivote? Pues convertirlo a 1. Y después de convertirlo a 1, a todos los elementos, como es este 4, el 0 y el menos 20, convertirlos a ceros. ¿Sale? Ese es el mismo procedimiento. Bueno, aquí más abajo ya lo tengo, lo explicamos. Entonces, como ese 3 está en el renglón 1, bueno, el renglón 1 se va a dividir entre 3. Ahí está. Y todos los elementos, por ejemplo, z tiene 0, x tiene 0, x2 tiene 3, x3 tiene menos 1, s1 tiene 1, s2 tiene 0, s3 tiene menos 3. Aquí están, son los valores que yo estoy tomando de esta fila, ¿sí? Y los divido entre 3 a cada uno, porque así es la fórmula. Entonces ya tenemos los nuevos resultados, que es 0, 0, 1, y este era el que nos importaba porque es el pivote, ya lo convertimos a 1, menos punto 33, punto 33 positivo, 0, menos 1, y bueno, el valor también se obtiene 50, porque vale 50 acá arriba, 50 entre 3 nos da a 16.666, que era el valor que ya habíamos encontrado en la razón. ¿Sale? Bien, bueno. Ahora, ya que tenemos esta fórmula realizada, bueno, pues tenemos que convertir a los otros elementos en ceros. Tenemos que convertir, ok, tenemos que convertir a los otros elementos a, ok, a los otros elementos en cero. ¿Cómo los convertimos en cero? Ya les comenté, tomamos el valor de la fila que queremos convertir a cero, lo ponemos como numerador, y la fila pivote la ponemos como denominador, y lo multiplicamos por el renglón que queremos, que representa la fila pivote, y todo eso, todo ese resultado se lo quitamos del renglón que queremos convertir a cero, ¿sí? En este caso, si vemos el renglón 2, voy con este caso, el renglón 2, ¿sí? El renglón 2 tiene un 4, aquí está. El renglón tiene 2 tiene un 4, y como este 4 lo quiero convertir a 0, entonces lo pongo como numerador, ¿sí? Y el 3, que es el pivote, lo pongo como denominador, por eso me salen 4 tercios. Esos 4 tercios los voy a multiplicar por la fila pivote, que es el renglón 1, ¿sí? El renglón 1. Y bueno, al resultado de todo eso ya se lo puedo restar del renglón 2, ¿sí? Y bueno, ahí se ve aquí en esta línea. Aquí está. En esta línea se ve que ya se logra, ¿sí? Porque a 4 le voy a quitar 3 por 4, 12. 12 entre 3 es a menos 4 porque es negativo. O tenemos un 4 en sí aquí. Pero al aplicar en la resta, pues es 4 menos 4 nos da 0 y es el que nos interesa. Pero al tener esa fórmula, si la observan, aplica a todos los demás elementos, cada uno con su respectiva columna. Entonces, teniendo esa fórmula, bueno, ya encontramos la fila 2, ya la convertimos en 0 y encontramos nuestros nuevos valores. Lo mismo con el renglón 3, hacemos lo mismo y encontramos estos valores, y por último el renglón 4, que representa z, lo encontramos aquí, ¿sí? Sería cuestión de que aquí si
lo van realizando, pues pueden ir checando paso por paso, pausen el video y lo van resolviendo, van comprobando sus resultados. Si lo quieren trabajar con fracciones, mucho mejor, así el valor es más exacto, ¿sale? Bueno, entonces les comentaba, lo que nosotros necesitamos que x2 es que todos los demás elementos se convirtieran en 0. ¿Sí estamos? Aquí puse un 1 cuando ya no debí de, seguramente me equivoqué al escribir. Aquí aquí es 0. Si lo vemos en la tabla de arriba ya tiene un 0, ¿sí? Ahí, ahorita que lo estoy revisando, ya vi que no le cambié el valor y tenía un 0. Porque lo que buscamos nosotros es esto, ¿sí? Inclusive en el renglón de x de renglón 3 tiene un 0 y observen que son los mismos valores que tenemos acá arriba. ¿Por qué? Porque realmente todo se va a multiplicar por 0. Aquí lo tenemos, ¿sí? Lo puedo poner por 0. Aquí, de hecho, aquí es 0. Y bueno, pues no tiene caso, ¿no? Porque a todo número multiplicado por 0 me va a dar me va a dar 0. Entonces, si a un número le quito nada, pues es el mismo número en automático. Entonces, igual y esto ya te lo puedes evitar. Si es que en un renglón ya tienes un 0, pues ya no lo haces. Aquí yo lo puse para demostrarlo, ¿no? Bien, en el renglón 4 tenemos un menos 20, que era lo que les comentaba. Bueno, si quiero convertir ese menos 20 a 0, lo tomo como un numerador, lo pongo aquí, tomo el valor de la fila pivote que es 3, y tengo menos 20 tercios, se va a multiplicar por la fila pivote y después se le va a restar de la fila 4. Y bueno, el caso que nos interesa es este de aquí. Si ustedes lo quieren hacer, van a comprobar que nos da 0 y es lo que nos importa, ¿no? Que es el 0 que nosotros estamos buscando aquí. Y bueno, ya ustedes lo pueden ir checando, vayan revisando y avanzamos en esta parte. Bueno, le dejo ahí si quieren detenerle para que chequen sus resultados, pausan el video y después de eso, bueno, ya, le sigo. Ok, aquí. ¿Qué sucede? Hemos hecho otra iteración. Ya convertimos a ceros y unos, ya acabamos, ya obtuvimos nuevos resultados y vemos que nuestra nueva ganancia, bueno, de hecho acá se vio, nuestra nueva ganancia de 2500 aumentó a 2833.33. ¿Sí? Como ven, se está optimizando el resultado, la función z. Bueno, sin embargo, no hemos acabado. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí nos da otra vez la regla que existen negativos en la fila z. Entonces, al existir negativos en la fila z, tenemos que volver a buscar la razón. ¿Y cómo encontramos la razón? Bueno, identificando la columna que tiene el valor más negativo de z y el valor se lo dividimos entre esa columna para que nos dé la razón. ¿Sale? Aquí está, para que nos dé la razón. Entonces, si nosotros dividimos 16.66 entre menos 1 nos da menos 16.66. O puede seguir porque es periódica, pero es negativa. ¿Sale? Entonces ya con eso ya tenemos un detalle. Bueno, no pasa nada. Hacemos el siguiente. 33.33 entre 2.33 nos da 14.3047. Obviamente aquí ya está redondeado o ya está truncado, pero es una próxima. Si nosotros dividimos 50 entre .33, aquí me falta anotarle, bueno, lo tenemos del lado derecho, tenemos que son 150.1502. Y bueno, ahí ya lo tenemos. La razón en la fila Z, pues ya no la tenemos que calcular porque no vamos a usar ningún elemento de Z como pivote. Solamente nos ayuda a identificar la columna pivote, pero realmente el pivote es con las variables de holgura. Bueno, ok, como ven aquí, estamos usando una variable de holgura S3, S3,
Y bueno, es una variable de holgura que no existe o no está dentro de la función objetivo. Sin embargo, nos va a ayudar para hacer el ejercicio. Bueno, vamos a ver. Entre estos dos, bueno, este queda descartado porque es negativo. Estos dos son positivos, sin embargo, se toma el más pequeño. Entonces tenemos aquí nuestra fila pivote, que es S2. Entonces, al tener S2, aquí encontramos el pivote. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer con ese pivote? Pues lo mismo, el pivote lo tengo en el renglón 2 y lo tengo que dividir entre 2.33, es decir, entre el mismo. Bueno, antes de continuar, vean, si aquí se me está pasando este dato, si observan aquí tengo x1 y aquí tengo x2, aquí en las variables básicas. ¿Por qué? Porque aquí empezamos con S1, S2 y S3, solamente que cuando nosotros utilizamos un pivote, se me pasó a decirles, lo voy a regresar, por ejemplo en esta primera que encontramos que el pivote era 3, x1 es una variable de entrada y ese o la variable de holgura 3 es una variable de salida. Entonces, cuando encontramos un pivote, en este caso el 3 está en la columna x1, ese x1 se anota aquí. ¿Sí? Y la variable de holgura pues se anula, porque ya esa variable no existe. Lo que nosotros queremos saber son los valores de nuestras variables reales. ¿Sí? En este caso, x1, que es el producto, sí existe, el producto 1, pero la holgura 3, pues realmente no existe. Entonces, se intercambia, ¿no? Entonces, si lo observan aquí, x1 se sustituye por, bueno, S3 se sustituye por x1 porque es donde encontramos el pivote. Bueno, aquí ya lo tenemos en nuestra nueva tabla. Se me pasó a decirles ese dato, pero ahí lo estoy retomando. Lo mismo sucede cuando encontramos el otro pivote, que en la segunda iteración encontramos que era x2, con la variable de holgura S1. Bueno, como el pivote es el 3 y está en x2, es una variable entrante y S1 es una variable saliente, entonces nuestra nueva variable, si lo ves, aquí ya aparece x2. ¿Por qué? Porque el pivote en la iteración anterior era el 3 y se encontraba en x2 y se sustituye en la fila 1. ¿Sale? Bien. Bueno, a ver, permítanme. Bien, bueno, entonces ya que expliqué dónde salió x1 y x2, continuamos, ¿no? Entonces encontramos este pivote que tenemos aquí de 2.33 y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho en las iteraciones pasadas, lo tenemos que convertir a 1. Entonces, como está en el renglón 2, todo el renglón 2, aquí, renglón 2, mejor, renglón 2, se va a dividir entre 2.33. Aquí tenemos la fórmula. Todo el renglón 3 entre 2.33. Entonces, al resolverlo, encontramos los valores y aquí ya están nuestros nuevos datos, ¿sí? Que nos dan ceros, perdón, es aquí. Si lo ven ahí, ya no dice S2, sino dice S3. ¿Por qué? Porque el pivote se encontraba en S3, aquí, S3, entonces S3 entra y S2 sale, por eso aquí tenemos S3. Bueno, y lo que nos interesaba es que este 1 se lograra, que lo tenemos hasta este punto de acá, según nuestra fórmula. Acuérdense que el primero que debemos de hacer es encontrar el 1. Y bueno, aplicando la fórmula a todas las demás, ¿sí? Pues ya encontramos los valores que corresponden a esa fila. 0, 0, 0, 0, menos 0.8568, menos 5714, punto 4286, 14.2876. Y bueno, la razón ya vimos que se calcula después. Bien. Ok, encontramos eso. Entonces ahora lo que nos interesaría en esta columna pivote que tenemos aquí arriba, como ya logramos el 1, pues es que a todos sus demás elementos que tenemos aquí se conviertan en 0. Bueno, y aplico las fórmulas que nosotros ya aquí ya tenemos desarrolladas. Ya les expliqué cómo sacar las sumas y las restas según corresponda para poder igualar a 0. Bueno,
Entonces, si lo revisan, ya tenemos ahí los datos. En el caso de S3, me interesa encontrar el 0. ¿Sí? Solamente aquí lo aclaro. Como estuvimos trabajando con decimales, recuerden que se trunca el valor. Y el más aproximado que nos da es menos 0.00001. O sea, estamos en el 0. Por eso yo aquí ya le puse el 0 definitivo. Ya no le puse este valor menos 0.0001 porque, bueno, por los decimales que se truncaron, pues no nos da exacto, pero si lo hacemos con fracciones, pues van a ustedes corroborar que realmente nos da 0. Ajá. Lo mismo sucede en este caso, en S3, aquí está, véanlo, es un valor ya muy pequeño, más próximo a 0, entonces por eso le estoy poniendo que ya ese es el valor 0. ¿Sí? Les aclaro que ahí se está considerando que los decimales pues se truncaron, ¿no? Por eso no sale exacto. Pero son décimas, son milésimas incluso. Bien, y en el último encontramos un 0 que sí nos da exacto. Entonces tenemos aquí nuestro 0 encontrado. Ya sería cuestión ahorita que ustedes le revisen a cada fórmula y cada operación. Ahí lo pongo, pueden poner pausa para que lo revisen. Bien, ok, continúo. Bien, ¿qué sucede? Pues volvemos a la misma situación, ¿no? Volvemos a encontrar un negativo en Z. Recuerden que este método no termina hasta mientras exista un negativo en Z. Lamentablemente para nuestro ejercicio pues tenemos un negativo todavía, entonces tenemos que volver a repetir la iteración. ¿Sí estamos? A repetir la iteración para encontrar el resultado. No vamos a terminar hasta que no existan negativos en Z. Bueno, que afortunadamente ya es el último. Bien, entonces hacemos lo mismo. Tomamos nuestra columna pivote, aquí está, que ya vimos que es en donde está X3 con el menos 0.33, esa es nuestra columna pivote y lo que hacemos es calcular la razón. Tomamos el valor, lo dividimos entre la columna pivote y nos va a dar la razón. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos negativos, ya no se cuentan. Y pues nuestro valor más pequeño que es positivo, pues es 47.499. Entonces buscamos la intersección, como esta es la fila pivote, vemos que el punto 9524 es nuestro pivote de esta iteración. ¿Sale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevamente proceso. El renglón 3, en este caso, si lo ves, aquí el renglón 3 está representado por X1, pero como el pivote, la columna pivote está en X3, pues X3 es una variable entrante y X1 es una variable saliente. Por eso que acá abajo ya pongo X3, porque X1 ya fue de salida. Es decir, X1 ya no la estamos considerando en esta iteración. ¿Sale? Bueno, entonces lo realizamos. Lo que queremos hacer es que este punto 9524 se convierta en 1 y pues ya vimos que para eso tenemos que hacer que todo el renglón se divida entre ese número y lo encontramos aquí. Aquí está X3 que tiene punto 9524 entre punto 9524 nos da 1. La fórmula es la misma para todos los elementos, entonces ya encontramos el 1 que nosotros estábamos buscando y los demás valores de las demás columnas. ¿Vale? Ok. Ahí están todos los valores. Bien. ¿Qué nos queda? Nos queda hacer que a los demás elementos los tenemos que convertir en 0. Es decir, todos los elementos de X3 del renglón 1, renglón 2 y renglón 4 debemos convertirlos en 0. Me estoy refiriendo a estos. Ajá. Bien, este 0 que acabo de subrayar, bueno, lo encuentro en X3, que sería en esta operación. Aquí. Vuelvo a insistir, por lo que se truncaron decimales, pues no sale exacto, pero si lo ven es un valor ya muy pequeño y prácticamente es 0. Aunque tenga negativo, es 0. Ajá. Bueno, y ya después, bien, bueno, continúo. Les decía que aquí el valor no es exacto debido a los valores truncados, pero aquí lo podemos ver. Es un valor muy aproximado a 0. En el caso del renglón 2, aquí lo tenemos, que es X3.
y tenemos que también es el valor más aproximado a 0. Es por eso que aquí ya le estoy poniendo el 0. Bien, para el renglón 4 sucede la misma situación. Aquí tenemos x3, que es donde está nuestra columna pivote, y lo mismo, tenemos un valor lo más aproximado a 0. Entonces aquí realmente ya le estoy poniendo el 0 para considerar que ya lo encontramos. ¿Sale? Y bueno, para nuestra fortuna, aquí lo podemos ver que z ahora sí ya no tiene ningún valor negativo. ¿Sí? Tiene ceros, pero ningún negativo. Entonces, en este punto hemos llegado al valor más óptimo o a la solución más óptima para optimizar la ganancia de estos tres productos en estas tres máquinas. Entonces, vemos aquí una ganancia de 2.882.44. Si lo ves, es superior a los 2.866 que habíamos encontrado en la iteración pasada. Sin embargo, no es la solución definitiva, porque todavía tenemos que comprobar la función objetivo, que es donde toma importancia. Bueno, aquí ya nos está diciendo el resultado. En esta iteración ya no existen negativos en la fila Z, por lo tanto la solución es la solución óptima. En este caso, solo se deben de incluir a X1 o se debe producir el producto 1 y el producto 3, ya que son variables básicas que dan el máximo o el valor mayor de ganancia. Y vamos a ver, fíjate, por ejemplo aquí, ¿por qué decimos que X3 y X2 son los productos que se tienen que producir? Bueno, porque el modelo lo está representando. Si tú observas aquí, dice variables básicas, y en variables básicas, la holgura 3, pues no la podemos considerar como un valor real porque no estamos produciendo holguras. Estamos produciendo el producto 2, que aquí está, y el producto 3. Si te das cuenta, X1, que es el producto 1, no aparece. Entonces, X1, pues prácticamente vale 0. Y lo vemos acá. Si vemos nuestra función objetivo, nos dice que para maximizar z es igual a 50x1 más 20x2 más 25x3. Al sustituir los valores, vemos que x1 vale 0, x2 vale 87.454, que es el valor que tengo aquí. Aquí está. X3 se multiplica por 25, X3 vale 47.4991. Y con esto ya calculamos nuestra ganancia máxima del ejercicio. Como ves, son 2.936.55.75. Saldría más exacto si se trabaja con fracciones, pero bueno, es un aproximado, ¿sí? Y este es el resultado real del ejercicio, independientemente de que la tabla nos haya salido uno superior a la iteración pasada.